Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, verso 1 en adelante. Tiene como tema la fe que vence al mundo. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra que todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios o a qué se refiere el Señor cuando nos dice que todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios? Cuando Dios nos habla de Jesús, Dios nos está hablando de un ser espiritual. Cuando Dios nos habla de Jesús, Dios nos habla de Cristo. Dios nos dice que Jesús vino en espíritu. Todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra, siendo la palabra del Señor Espíritu, viene a alimentar, viene a edificar, viene a afirmar, viene a guiar, viene a direccionar al pueblo de Dios, a los ministerios de Dios. Dios no tiene rostro. Cuando Jesús vino, Él vino en espíritu. Dios nos dice que todo aquel que cree que Jesús es Cristo nació de Dios. Todo aquel que sin ver a Jesús cree que Jesús es Cristo nació de Dios. Como podemos ver, Dios siendo espíritu, Dios siendo profecía, Dios mismo le habla al espíritu, le habla a la esencia que Él depositó en el cuerpo del hombre y le dice: si tú crees que Jesús es Cristo, naciste de Dios. Hay seres humanos que no creen que Jesús es Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo viene del Espíritu. Todo lo que le pertenece a Cristo viene del Espíritu. De igual manera, Jesús vino en espíritu. De esta misma manera, todo lo que le pertenece a Él viene del Espíritu. La casa y el altar que se le forma y se le crea a Dios está llamada a formarse y a crearse espiritualmente. ¿Qué hace que la casa que Dios envía a hacer sea espiritual? ¿Qué hace que la casa y el altar que Dios envía a hacer sea espiritual? Es la esencia con la cual el sacerdote hace esta casa, para que la esencia de Dios esté en esta casa y en este altar que el sacerdote hace para Dios. Este tiene que seguir la instrucción de la palabra del Señor. De esta manera, la esencia de esta casa viene a tomar forma, viene a tomar esencia
la cual Dios le ha entregado al sacerdote. Me voy a explicar. Así como Jesús es Cristo, así como Jesús vino en espíritu, así como todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que le pertenece a Dios viene del espíritu. De esta misma manera, aquella casa que Dios envía a hacer, aquel altar que Dios envía a hacer, tiene que ser formada y creada por el Espíritu. Para que esto sea posible, hay que seguir la instrucción de la palabra del Señor. De esta manera, esta casa y este altar toma una forma conforme al dueño de la obra, siguiendo la instrucción de la palabra. La casa que Dios envía a formar y a crear, el altar que Dios envía a formar y a crear, toma la forma que Dios quiere. Esto es porque hay obediencia. Esto es porque aquel sacerdote que ha formado y que ha creado la casa para Dios, siguiendo el orden de la palabra, obedeciendo lo que Dios le dice, de esta manera, esta casa toma la forma que Dios quiere. De esta manera, aquel sacerdote que formó y creó casa y altar para Dios, cree que Jesús es Cristo. Como único. Todo aquel que hace casa y altar para Dios, conforme a como Dios se lo pide, como único esto sucede es cuando aquel sacerdote cree que Jesús es Cristo. Cuando éste tiene fe. Cuando éste aún no ve a Jesús o nunca lo ha visto. Ni lo ha visto, ni lo puede ver en la casa. Pero Dios se la pidió y este sacerdote caminó a hacerle casa y altar a Dios porque creyó que Jesús es Cristo, aunque no lo ve. Este creyó que Jesús es el Señor. Lo voy a volver a repetir. Este sacerdote creyó que Jesús es el Señor. Y nos dice Dios más adelante, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha nacido, engendrado por él. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dios nos dice que no tan solo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, sino que aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando reconocemos, cuando aceptamos que Jesús es Cristo, cuando lo amamos a Él y cuando amamos a aquel que lo engendró, esto demuestra que venimos de Dios. Esto demuestra que aquel hombre que cree que Jesús es el Señor, que Jesús es Cristo, esto demuestra la fe de este ser humano. Esto demuestra que este ser humano vino de Dios. Es porque éste puede ver a través de su fe. Éste puede ver que Jesús es el Señor, aunque nunca lo haya visto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay un reglamento que el pueblo de Dios y sus ministerios tienen que seguir. Inmediatamente Dios comienza a tomar los ministerios y comienza a ubicarlos como el cuerpo de Cristo en su casa. Estos tienen que comenzar a trabajar no tan solo bajo fe, sino que tienen que trabajar bajo obediencia, obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Inmediatamente el cuerpo de Cristo comienza a desapartarse miembro a miembro. Lo voy a volver a repetir. Inmediatamente el cuerpo de Cristo comienza a desunirse. Aquí comienzan las fallas en el cuerpo de Cristo. De esta misma manera crece aquella casa que Dios envió al sacerdote a formar y a crear. Esta casa comienza a crecer en desorden. Comienza a crecer sin fe, bajo desobediencia. Esto traería consecuencias a esta casa y a este altar. Esto traería consecuencias a esta casa y a este altar. Inmediatamente Dios comienza a llamar sus ministerios y los va ubicando en su casa según el cuerpo de Cristo. Estos no pueden ni mirar al mundo, ni practicar las cosas del mundo, ni apartar su corazón de la palabra de Dios. El alimento para los ministerios de Dios es la palabra. La palabra que sale de Dios. La palabra que sale de Dios. Esto hace que los ministerios de Dios permanezcan unidos en amor y en fortaleza. La fortaleza se la da el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Dios no tan solo depositó
su palabra en el hombre, sino que Él depositó su espíritu. El espíritu de Dios es la palabra. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios. El amor a Dios es la obediencia de su pueblo y de sus ministerios. El amor a Dios es la obediencia que los ministerios tengan hacia Él. De esta manera, el cuerpo de Cristo completo permanecería firme. Y si el cuerpo de Cristo permanece firme, el pueblo permanece firme. Dios es claro cuando nos dice quién es Él y cuál es su esencia. Dios es espíritu. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo nació de Dios. El que cree. En resumidas palabras, Dios nos dice que el que cree en su palabra, el que cree en su palabra, cree que Jesús es Cristo. La palabra de Dios es espíritu y todo lo que viene de ella es espiritual. Dios es más que claro a través de su palabra cuando se expresa al hombre. Todo lo que viene de Él, todo lo que viene de Cristo es espiritual.